Bueno, entonces para terminar de redondear el capítulo 1 y poner énfasis en la obra del gobierno de Juan Domingo Perón de 1946 a 1955, se destaca entonces, se pagó el total de la deuda externa, o sea, Argentina en el año 1949 ya no tenía deuda externa. Todas las empresas de servicios y los ferrocarriles habían sido comprados por el Estado argentino, y entonces todo ese dinero que antes se iba en concepto de ganancias, utilidades, de remesas hacia el exterior, porque eran empresas británicas, toda esa plata ya quedaba en nuestro país. Tenemos la estatización del comercio exterior, que fue el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que era el Estado comprándole a los pequeños productores y quedándose con el total del ingreso proveniente de las exportaciones primarias, que significa la financiación suficiente para la industrialización del país. Tenemos los convenios colectivos de trabajo, las paritarias, con la máxima participación del salario de la clase trabajadora en el PBI total, o sea, en la producción, en el valor de la riqueza que produce anualmente el país. ¿Qué más tenemos? Bueno, la administración del comercio interior y exterior de la nación, el control de las importaciones, que generó una industria argentina que consiguió sustituir productos de importación, contribuyendo además a generar industria y empleo argentino. Por eso Argentina llegó al pleno empleo. En línea con eso, antes de pasar al capítulo siguiente, bueno, tenemos la creación de Aerolíneas Argentinas como empresa del Estado. Argentina pasó a ser un país aéreo también, con una empresa del Estado argentino. También Argentina construyó su marina mercante propia, es decir, y ya no tenía que pagar entonces flete, seguro y reaseguro a empresas británicas y norteamericanas, es decir, toda esa plata quedaba dentro del país. En fin, numerosas cuestiones, y la Constitución de 1949. Bueno, el 16 de junio de 1955, la Fuerza Aérea de nuestro propio país bombardea nuestra propia Plaza de Mayo y la Casa de Gobierno, además en un intento de asesinato al presidente de la Nación. 3 meses después, el 16 de septiembre de 1955, nuestra propia Marina, asistida por la Marina Británica, apunta con sus cañones al puerto de Buenos Aires y a las destilerías de La Plata, forzando la renuncia del presidente de la Nación. Perón diría en propias palabras: nada bueno puede construirse sobre 1 millón de muertos. Entonces Perón renuncia, y bueno, vienen 18 años de proscripción del peronismo, pero nosotros vamos a atender a las cuestiones económicas. Recuerdo que cualquier libro puede utilizarse para atender a estas cuestiones. Esto es una parte histórica de la materia, se puede abordar desde cualquier bibliografía. Obviamente, yo escribí este libro, que es mi 5.º libro. Me parece que está bueno abordarlo desde ahí. De cualquier otro libro está igual de bueno. A mí me parece, obviamente por eso lo escribí, ¿no? Me parece que está bueno lo que yo escribí, pero cualquier otra obra está buena, y vale de igual modo. Bueno, entonces ahí comienza, desde 1955 hasta 1973, un periodo de proscripción del peronismo, un periodo de persecuciones políticas
Y lo que comienza inmediatamente, es decir, en 1955, fue la derogación, la anulación, la eliminación de la Constitución de 1949, la eliminación del IAPI, la derogación de muchas leyes como compre argentino, derogación de las leyes de promoción de la industria, y en 1956 comienza de nuevo una saga de endeudamiento. Argentina, que tenía deuda externa cero en ese momento, la deuda argentina era cero en 1955. En 1956 ya Argentina comienza a endeudarse con organismos nuevos, como el Fondo Monetario Internacional, que no existían antes de Perón, digo, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, Club de París, Banco Mundial. O sea, no existía deuda con esos organismos antes de Perón. Y Argentina vuelve a endeudarse en 1956, a partir de 1956. Tenemos ahí un ciclo en donde volvemos a tener déficit comercial, es decir, importaciones mayores a las exportaciones de vuelta, porque vuelven a liberarse las importaciones. Y bueno, tenemos distintos periodos, subperiodos, digamos, ¿no? En esos 18 años. En 1973 vuelve Perón al país. Aclaro que el endeudamiento en esa época no sería un peso tan importante, ni tampoco era un peso tan importante lo que vendría a partir del 24 de marzo de 1976, que es la destrucción planificada de la industria argentina. Como dijo María Estela Martínez de Perón, en 1976 dijo: vienen por las chimeneas que creó Perón. Bueno, todavía estamos en 1973, vuelve Perón al país. Perón, con 80 años, asume la presidencia, muere en 1974 con 81 años. Bueno, no me acuerdo si cumplidos o no, no lo recuerdo. Pero bueno, se comienzan a ordenar algunas cuestiones del 73 al 74, porque vuelven a aplicarse medidas peronistas. Vuelven las paritarias, o sea, los convenios colectivos de trabajo, vuelven las leyes de promoción de la industria, leyes del compre nacional, ley de protección minera, de promoción industrial. Vuelven ciertas medidas que empujan la industria generadora de empleo del país. Vuelve a tener Argentina superávit en las cuentas internas y externas. Hay muchas medidas durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Algunas están enumeradas en este libro, otras en otros libros. Cuestión que en 1976 hay un dato que es interesante enfatizarlo, que es que el PBI industrial del país era aproximadamente del 25%. Prácticamente no había desempleo, prácticamente la pobreza era marginal en un mundo muy injusto y muy inequitativo. Y el 24 de marzo de 1976 tenemos que una junta militar derroca al gobierno democrático. Ahí se viene un ciclo del más siniestro y del más lamentable que se tenga memoria, que incluye 30.000 desaparecidos, muertos, torturados, millones de libros quemados, persecuciones políticas, obviamente de nuevo proscripción del peronismo, y lo que tiene, digamos, este periodo que va del 76 al 83 es sí un inicio de la destrucción, como decía Isabelita, de las chimeneas que había creado Perón. Acá hay
una liberación total y absoluta del comercio interior y exterior de la nación, es decir, la apertura indiscriminada de todas las importaciones, comienza a importarse de todo y se comienza entonces a destruir la industria argentina, generándose un desempleo estructural y una pobreza también estructural. Se quitan la recaudación del Estado proveniente del comercio exterior, es decir, de aranceles a las importaciones, de retenciones a las exportaciones. Se desfinancia totalmente al Estado y se desfinancia totalmente las empresas del Estado argentino. Se comienza a desmantelar, a vaciar, a desfinanciar todas las empresas de servicios del Estado argentino. Y se comienza a crear un modelo de valorización financiera, un modelo de enriquecimiento del sistema financiero con... en su momento se llamó la tablita de Martínez de Hoz. Después vinieron varios mecanismos que hoy en día lo concentramos en un concepto que es la bicicleta financiera. Esto que significa que vengan dólares del exterior, se coloquen no en la producción generadora de empleo, sino en la especulación financiera, que no genera ni producción ni empleo, que no genera riqueza para el país, sino que genera riqueza para los capitales financieros, especulativos, no productivos. Y ese dinero colocado a altísimas tasas de interés luego es retirado del país cuando los capitales quieran. Por eso se liberó totalmente el mercado cambiario. Y además se estatizó deuda del sector privado, se generó deuda fraudulenta, deuda ilegal, deuda ilegítima, y además se estatizó deuda privada, es decir, deuda que era de sector privado. Dentro de ellas contamos con los bancos, contamos con las empresas del grupo Macri, que últimamente fue muy recordado esto, y la deuda externa que yo les decía no era una cosa pesada hasta el 73, hasta el 76, una deuda externa que era de 7.000 millones de dólares, cuando termina la dictadura era de 45.000 millones de dólares. Ahí en el año 1983 y después de la Guerra de las Malvinas, otra cosa para incluir dentro de lo nefasto de la dictadura cívico-militar, comienza un gobierno democrático con Raúl Alfonsín, un gobierno que sin embargo no puede detener una espiral hiperinflacionaria creada desde un golpe militar de 1975, pero que después fue propulsada por esta tablita, ¿no? Y cuando salta la tablita de Martínez de Hoz, cuestiones que en sí mismo no vienen al caso para explicar el fracaso económico del gobierno de Alfonsín, que tiene un incremento de la deuda externa de 45.000 millones de dólares hasta 60.000 millones de dólares, una hiperinflación que se le escapa de control. Pero bueno, este análisis lo vamos a seguir en el tercer envío.